En este video vamos a hablar de Mones. Mones es un juego que está dentro de la Binance Smart Chain, es un juego NFT y que nos va a dejar jugar a través de nuestros teléfonos, sea iPhone o Android. También lo podemos jugar a través de lo que es la PC, a través de un emulador. En este caso vamos a hacer un video explicando los aspectos y la guía de cómo desarrollarnos dentro del juego para poder generar dinero. Vamos a tratar de empezar desde cómo loguearnos hasta colocar un NFT en el Marketplace, que es la manera más básica para poder generar dinero dentro del juego. Y además, dentro del video voy a estar anunciando un sorteo para que ustedes puedan llevarse un box NFT totalmente gratis. Vamos a la intro y luego desarrollamos esta guía dentro de este video. Antes de pasar a la información, te cuento que a partir del 13 de septiembre se empezó a vender un box nuevo, un Mystery Box que está para todos los gustos. Estamos hablando de que vas a poder comprar un box de $5, de 35, de 130 y de 15. Los de $5 tienen ahí algo de arriesgue porque te puede tocar uno bien pedorro, pero también te puede tocar un A. Si te toca un héroe bastante bueno, por ejemplo un Harpy, están entre 15 y $20 mínimo los Harpy. Entonces vos comprándolo con $5 te toca y directamente lo pones a la venta en el Marketplace, porque al estar comprado de un box no hace falta subirlo de nivel, ya está listo para ponerse a la venta. Eso está interesante. Ahora, si vos querés ir un poco más a lo seguro, podés ir por el $35, el Silver, que te va a dar la chance de conseguir hasta un raro y un super raro. Eso está buenísimo. Si te toca un super raro, estás hecho, porque no hay súper raro que esté por abajo de los $100. Así que nada, igual antes de intentar algo, revisarlo en el Marketplace, porque dependiendo del momento que estés mirando este video, quizás la información cambie y no metas la pata. Obviamente está bastante interesante, revísenlo. También hay un box de $15 que, bueno, ahí te toca cualquier cosa. Te puede tocar el más pedorro o te puede tocar el de el súper raro. Eso también está bastante arriesgado, pero es una chance. Vos fíjate lo que haces. Otra cosa que tenés que saber, te voy a dejar un enlace de referido con el cual vas a conseguir un 10% de descuento a la hora de comprar tu box. Eso está re piola. Y además vos podés hacer tu propio box, tu propio enlace para compartir con tus amigos, y de cada compra que hagan tus amigos con tu enlace vos vas a recibir el 10% en tu billetera, vas a poder sacarlo de acá mismo. Así que está bastante bueno. Para hacer tu enlace referido, lo único que vas a hacer es entrar a la página donde yo te dejo mi referido, entras, te conectás con la misma wallet con la cual vos te logueás en Mones y automáticamente queda vinculado. Entonces vas a scrollear un poquito acá la página y vas a ver que te aparece tu enlace de referido. Y ahí empezás a compartirlo en Facebook, en donde vos te comuniques con tu gente para que puedas conseguir nuevas ganancias a través de este enlace de referido. Ahora hablo de mi sorteo. Dentro de un comentario fijado en este video vas a encontrar el formulario que vas a completar con 4 campitos nada más. Tu nombre de usuario de YouTube, con el cual tenés que estar suscrito al canal, con eso lo vamos a chequear. Tu correo, la wallet con cual vos te logueás con Mones, y que me sigas en Twitter. Para eso vas a tener que dejar tu arroba de Twitter para que yo chequee que me estás siguiendo. Con eso ya estarías participando por un box. Vamos a sortear 2 por ahora y te vamos a avisar por correo dentro de estos días cuando sorteemos el box dentro de mi vivo, el Telegram. Ya veremos cómo lo hacemos. Ahora sí, vamos a la información. Bueno, ahora sí estamos dentro de la página web. Todos los enlaces de esta guía, también vamos a hacer un índice para que vos puedas correr el video a la parte que vos necesites, van a estar dentro de la descripción, enlaces, toda la pelota que vas a necesitar, ¿ok? Vamos a tratar de agilizar para poder hacerlo un poco más corto, pero atacar todo lo que necesitamos. Esta es la página web del juego, ¿ok? Estamos en mones.io, el enlace está en la descripción. Acá vas a poder descargar tanto para lo que es Android o iPhone, ¿ok? Yo en el caso de mi emulador me descargué lo que es el Blue Star, es la última versión, y dentro del mismo Blue Star tengo una cuenta de Gmail
la cual me deja descargar los juegos a través de la Play Store también dentro del emulador y es mucho más canchero. Ok, una vez que tenemos el juego, lo que tenemos que hacer es ir directamente a donde dice Marketplace. Vamos a ir al Marketplace y vamos a encontrarnos con esta pantalla y la posibilidad de loguearnos. Acá arriba donde ven también la descarga, tienen el apartado de login, ¿ok? No le voy a dar mucha bola a los aspectos de la página porque quiero avanzar con lo que ustedes necesitan. Para loguearnos, obviamente vamos a necesitar una MetaMask en la red de Binance Smart Chain. Te voy a dejar por acá, si encuentro, tengo varios. Te voy a dejar por acá cómo agregar la red de Binance o cómo agregar una red nueva dentro de la MetaMask, ¿ok? Por si no lo tenés. En este caso le vamos a dar loguear y nos van a aparecer distintas wallets. En mi caso voy a usar MetaMask porque es la que uso siempre. Le doy clic y me abre lo que es la MetaMask. Me va a pedir firmar el contrato y le doy firmar y ya me va a aparecer el login. Tengan en cuenta que ustedes, yo ya tengo nombre de usuario y demás, ustedes van a tener que cargarlo porque con ese nombre de usuario y contraseña van a poder loguearse dentro del juego. Para ello van a venir a donde dice account, ¿sí? Y van a darle verificar account. Cuando verifican el account te va a dar básicamente loguearte con tu wallet y acá le vas a poder poner nombre y password, ok, y acá te va a quedar guardada lo que es tu wallet. Esto tengan en cuenta que con estos datos van a poder hacer el login dentro del juego, sea en el móvil, sea en el emulador o donde lo estén jugando, ¿ok? Dentro de este apartado, ya que estamos acá, van a ver que tenemos distintos aspectos. Tenemos una lista de nuestros NFTs dentro de lo que es nuestra DApp, ¿ok? Dentro de nuestra página web inventario, ¿ok? No dentro del juego. Luego tenemos la lista de NFTs que estamos vendiendo, ¿ok? Luego tenemos las operaciones. Acá ven que yo ya he vendido un NFT muy barato. También tenemos lo que son los cofres. Si a ustedes le han regalado un cofre o reciben un cofre de regalo, lo van a ver acá. La diferencia es que este numerito que tienen por acá va a cambiar por 1, 2, 3, lo que tengan. Acá hay distintos cofres, también los pueden comprar si ustedes quieren dentro de lo que es, creo que el Marketplace, ¿ok? Después tenemos, bueno, comisiones y otras cosas, ¿ok? Acá también tienen lo que es el enlace para poder entrar dentro del Discord. Dentro del Discord hay distintos eventos que te dejan ganar también algunos trofeos, algunos tokens y demás. Ya vamos a hacer un video con ese tema, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si vos estás avanzado, podés pasar por ahí. Una vez que tenemos el juego, vamos a pasar al juego, chicos, porque es lo que nos interesa. Acá yo lo tengo jugando. Vamos a ir a lo que es lo principal. Ustedes cuando entran al juego se loguean con su correo y contraseña y luego les va a hacer la típica guía normal. Si el tutorial ustedes lo cumplen todo, le va a dar 3 héroes totalmente gratis. Uno es Erika, el otro es Tommy y el otro no recuerdo. Erika y Tommy son importantes. De hecho, yo, Erika, estoy desarrollando mi equipo para poder llegar a los top más altos y mantengo a Erika porque tiene un poder muy importante. Y ya vamos a hablar si vos vas a dirigirte a armar un equipo competitivo para el PvP o simplemente vas a crear una granjita para poder hacer NFT y venderlos, ¿ok? Bueno, ahora estamos dentro de nuestro inventario dentro del juego. Cosas importantes, ¿ok? Que vos tenés que saber. Es súper importantísimo conseguir amigos. Lo primero que debes hacer, más allá de lo que te va proponiendo el juego, es conseguir amigos. Para eso vas a darle clic a esta flecha del costado y vas a ir a Friend. Dentro de Friend vas a tener invitaciones. Acá te van a aparecer las invitaciones que te hacen a vos. Y acá vas a poder enviar invitaciones vos, ¿ok? Vas cambiando, vas mejorando, vas metiendo y vas revisando hasta lograr tener la mayor cantidad de amigos. Como yo tengo, en este caso son 100. Esto es súper importante porque cada amigo te va a poder enviar 10 de honor y vos vas a poder enviarle 10 de honor y a vos te van a retribuir 5 de honor cuando envíes. Voy a tratar de dejarlo claro. Cuando yo le envío honor, por ejemplo, a este amigo, ven que ya le envié. Si yo le envío honor, a él le va a llegar 10 y a mí me va a llegar 5. En el caso de que él me envíe honor, a mí me va a llegar 10 y a él le va a quedar 5. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos el honor? Para poder conseguir nuevos héroes dentro de esta especie de generador o minteo. ¿Ok? Que tenemos la rubia acá.
Bueno, van a ver que para poder generar, acá te dice, para poder sacar 11 cartas te va a pedir 500 de honor. La verdad es que son fáciles de hacer con 100, básicamente con 100 friends, o sea amigos, vas a generar bastantes de honor para poder conseguir NFTs nuevos. En este caso tengo 2600, recién abrí 11, vamos a abrir 11 más para mostrarles cómo es. En este caso, ven, me va a cobrar 500 de honor, le doy ahí y me va a generar una cantidad de héroes. Y acá vamos a hacer parate porque viene cosas importantes que ustedes deben saber. ¿Qué héroe vale la pena mantener dentro de mi inventario o mejorarlo para luego venderlo? Súper importante. Los héroes que valen la pena para por lo menos revisarlos son los de 3 estrellas para arriba y que sean rareza de A para arriba. La que no vale la pena es la B, ¿ok? Después tenemos la A, después tenemos B+, y luego tenemos R y SR. Súper raro, ¿ok? Eso sale muy raro, o sea, es bastante difícil de salir. Creo que solamente comprando cofres los puedes conseguir. No estoy seguro, capaz estoy diciendo una boludez. Si es así, déjame un comentario. Pero bueno, acá yo abrí 11 paquetitos y me tocó uno solo de 3 estrellas. Eso es súper importante. Imagínense si yo puedo abrir por día 3 veces. Voy a tener 3 NFTs para poder mejorarlos y venderlos en el marketplace. Ok, ya tenemos acá un NFT 3 estrellas y algunos que son de 2 estrellas. Los de 2 estrellas nos sirven también para poder mejorar nuestros NFTs, ok, para poder quemarlos y poder levelear nuestros NFTs. Bueno, vamos a revisar algunos NFTs para mostrarles estas cualidades de las cuales yo estoy hablando. Por ejemplo, vamos a agarrar este héroe, tenemos a Petra, ok, yo la tengo en este caso 4 estrellas, ok, con el poder mágico o algo así que lo hacemos a través de acá en +5, ok, y nivel 30, no sé qué me pasa, se me está trabando la lengua, nivel 30, ok, yo con esto ya lo podría evolucionar a nivel a 5 estrellas. ¿Por qué la quiero mejorar a 5 estrellas? Porque es la única forma que yo obtengo para poder publicar este NFT en el marketplace. Ahora, nos van a aparecer un montón de 3 estrellas clase A. No todos valen la pena. ¿Cómo sé si valen la pena? Vamos a ir al marketplace y buscamos este héroe dentro del marketplace, a cuánto se está vendiendo. Entonces, yo a partir del valor mínimo del NFT voy a saber si vale la pena mejorarlo, ¿ok? Y que luego voy a poder recuperar el tiempo, el dinero, si gasté dinero para poder mejorarlo, o tokens, ¿ok? Bueno, ¿cómo buscamos? Básicamente vamos al marketplace. Acá anda medio para atrás. La verdad, vamos a buscar a Harpy, que es una de las más vendidas. Acá la tenemos, ok. Y acá podemos filtrar por el menor precio. Tengan en cuenta que ustedes van a poder sacar los NFT con 5 estrellas y a nivel 30. Entonces, creo que es 5 estrellas. No sé si el nivel no me acuerdo. Ahora vamos a sacar, pero me parece que podemos sacarlo con menos. Igual lo importante es sacarlo es tenerlo en 5 estrellas. Y acá me preguntarás, pero acá veo 3 estrellas, ¿cómo fue? Bueno, acá hay una explicación. Los NFTs que vos recibís en box o compraste dentro del marketplace no es necesario que estén en 5 estrellas, ya que están dentro de la DApp del juego. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ir a mi inventario, vamos por acá. En mis NFT van a ver que yo abrí varios cofres que me han tocado, en algunos casos no tuve suerte y me han tocado NFTs pedorros. Por ejemplo, este de 2 estrellas, ok, con rareza B. La verdad no vale nada, no vale ni la pena ponerlo.
Recién puse uno para poder vender y mostrarles cómo es. Pero bueno, entonces yo acá lo podría vender. Si yo lo quisiera, si a mí me hubiera tocado este NFT dentro del juego, yo lo tendría que haber sacado. Para poderlo sacar, mínimo necesito 5 estrellas, ¿ok? Ponerles que nos tocó Harpies, fuimos unos súper suertudos porque es una de las que más se vende. Ok, vamos a ver que el precio mínimo de 5 estrellas, tenemos 4 estrellas, 5 estrellas acá, ¿ok? Está a $22. Entonces, yo sé que para poder mejorarlo, si a mí me tocó, por ejemplo, me tocó en 3 estrellas, yo voy a gastar alrededor de 1500 tokens más o menos para poder mejorarlo. En ese caso voy a tener que invertir en tokens algo así como entre 6 o 7 dólares, ¿ok? Vos me estás diciendo, pero esto no era gratis, qué sé yo. Sí, hay una manera de conseguir todo esto gratis. ¿Cuál es? Es con mucho esfuerzo, jugando el PvP, llegando a los mejores rankings y esperar que te lleguen los NFTs de regalo de 4 estrellas. Si vamos acá, van a ver que todos los días por loguearme en el juego, yo voy a ir avanzando hasta llegar al final de la semana y me van a dar un NFT. En principio la primera semana de 3 estrellas, la segunda de 3 estrellas y la tercera te van a dar uno de 4 estrellas. Eso es súper importante porque de 4 estrellas ya solamente te van a pedir tokens para pasarlo a 5 estrellas. Resumirías el gasto, ¿ok? Ahí tenés una chance para conseguir NFTs interesantes. Y vos te preguntarás, ¿pero se puede jugar gratis, sin invertir, sin nada? La verdad es que se puede jugar, pero para poder retirar dinero te tenés que remar un montón. Tenés lo que es la arena, que si vos realmente rankeás dentro de la arena, vas a poder sacar una cantidad de token que quizás eso te ayude un poco para mejorar los NFTs y luego poderlos vender en el marketplace. Antes era mucho más fácil, de hecho en mi video anterior yo decía es mucho más fácil, bla, bla, pero era mucho menos gente, había menos equipos armados. Hoy por hoy realmente hay equipos increíbles y cuesta bastante. Hay que tener en cuenta que si vos tuviste suerte y conseguiste un NFT que por ejemplo te tocó Harpy, como estamos viendo acá, que ya estamos viendo que la más barata de 5 estrellas, a ver, 5 estrellas, tenemos esta, la de 5 estrellas es esta, 22 dólares, tenemos, a ver si me deja, pero más o menos eso. Yo creo que, bueno, ahí se limpió el filtro. Yo creo que vendiéndola a 18, tampoco te pongas en exquisito y lo quieras vender en 50. Pero yo creo que si el más barato, igual que el que vas a poner vos, está en 20 dólares, ponelo en 16, 17 y se vende rápido, o sea, ponelo más abajo. No quiero romper el mercado, pero por ahí ya con vender el primero te haces de 20 dólares, recuperás lo que invertiste en token, que son alrededor de 6 dólares más o menos para poder mejorar un NFT hasta 5 estrellas, recuperás y ya te queda una cantidad de tokens para poder mejorar otro y ahí empezar a hacer tu granja con una mínima inversión. Yo creo que esa sería, en el caso de que vos solamente quieras hacer dinero con este juego, sería como invertir alrededor de 10 dólares al principio, 6, 7 dólares que es lo que te va a pedir en tokens. Entonces ahí empezás a hacer un interés compuesto y vas a empezar a generar para hasta que puedas sacar realmente ganancias. Obviamente esto es todo especulativo porque puede ser que mañana el juego se vaya al carajo, como nos pasa muchas veces, ¿ok? Y todo esto no valga la pena. Así que tengan en cuenta que este factor siempre está, así que no inviertan algo de dinero que realmente modifique su economía de todos los días. O sea, no vas a gastar el dinero para el alquiler en estas boludeces. Sí, invertí una plata que realmente si la perdés, no te modifique nada. Me tocó Nemesis. Nemesis no es muy caro, está algo de 12 dólares, 11 dólares. Se podría vender, ¿ok? Para empezar a hacer movimientos. Entonces, yo lo tengo en este caso en 3 estrellas. ¿Qué debo hacer? Es mejorarlo a nivel 30, ¿ok? Y mejorar esta parte que dice Shen acá, que dice que ya no lo puedo mejorar, mejorarlo también a más 5, ¿ok? Y una vez que tengo todo esto, lo que voy a darles en evolucionar y me va a pedir un core. Fíjense, me va a pedir un core de 3 estrellas para poder pasarlo a 4 estrellas. Ahora vamos a explicar cómo se consigue este core. Pero bueno, acá quiero mostrarles. Yo ya tengo este core, yo lo podría elegir ahí.
Ahí me aparece y acá me está pidiendo 393 tokens. Ahora, convengamos que nosotros ya tenemos los tokens, que ahora les voy a mostrar cómo se introducen estos tokens, pero nos falta el core. Esto es súper importante, tenemos que conseguir el core. Hay que ver que este NFT tiene una clase, la clase es link o like, no sé qué carajo, y nosotros necesitamos el core de esta clase. Para conseguir este core tenemos que venir al menú principal y dentro de acá donde dice Battle, vamos a hacer clic ahí y nos va a dar estas tres opciones. Vamos a elegir la que dice Downshare o lo que carajo diga y le damos acá. Acá hay un truquito. Está muy bien pensado todo esto, chicos, porque a vos te obliga a esperar prácticamente una semana si no tenés el core para poder conseguirlo, ya que todos los días te va a dar solamente un core de una sola clase y de una sola cantidad de estrellas. En este caso, hoy me está dando este de tierra y yo si quiero el lime voy a tener que esperar 3 días, ¿ok? Entonces la tendría ahí y esperar. Esto está hecho básicamente para que no desangren el juego y estén vendiendo a lo pavote. Básicamente vos te lo tenés que aguantar hasta el día, mejorarlo y ahí subirlo de nivel y qué sé yo. Eso está perfecto. Ahora, vamos a hablar de obtener esto. Vos, por ejemplo, si tenés el de 3 estrellas, te va a pedir el de 3 estrellas para pasarlo a 4 estrellas, ¿ok? Y si vos tenés ya un NFT de 4 estrellas, podés pasarlo de 4 estrellas, te va a pedir el de 4 estrellas para poder pasarlo a 5 estrellas, ¿ok? O sea, básicamente si yo quiero pasar de 4 a 5, necesito un core de 4 para poder mejorarlo y pasar a 5 estrellas, ¿ok? Acá hay un temita. El 3 es bastante fácil de sacarlo, ya que no es tan difícil, pero el 4 ya se empieza a complicar. Yo voy a tratar de sacar uno para ustedes acá. Sí, de este realmente no necesito porque ya tengo, pero vamos a tratar de sacarlo. El de 4 estrellas me pone normal, ¿sí? A vos te va a salir difícil cuando estés empezando. Yo te voy a mostrar cómo lo hago yo y esto realmente es útil porque yo antes no lo podía hacer. Le doy clic acá, se puede hacer solamente una vez al día y de un solo elemento. Después tenés que esperar 24 horas. Yo le voy a sacar el botoncito de las ultis. O sea, que va disparando las ulti, básicamente las supers, para que no las dispare. En el primer caso no las va a necesitar, se la va a aguantar ahí más o menos. Y si veo que estoy me están cagando a palo, lo activo para que... Y vos podés también apretar acá y ejecutarlos manualmente a las ultis que vos necesites. Pero la idea es guardar un poco de poder. Una vez que estoy terminando ya la activo para que esto se vaya preparando para lo que viene. ¿Ves? Me tienen que curar acá el oso. Vamos acá. Y en este vamos a pelear de nuevo. En este caso sí dejo las ultis porque las necesita, porque si no te cagan a palo acá. ¿Ok? Aunque yo ya tengo un poder bastante elevado, por lo tanto en este caso para la de 4 estrellas me es bastante fácil. Pero cuando tenés 1300, 1400 es bastante difícil, de verdad. Una vez que pasamos esta parte se viene el más difícil, van a ver. Y en este caso lo que ustedes tienen que hacer es desbloquear el automático de básicamente del juego, para que no juegue en automático. ¿Y qué hago yo? Acá el secretito está en que todos estos guerreros que están al frente, que nos van a atacar, dependen del guerrero principal que está atrás. Entonces, si yo mato al guerrero que se encuentra detrás, ¿sí? Lo voy a mover un poquito, ahí, pero si yo mato al guerrero que acá ven, estos se mueren. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ponernos acá y vamos a decir que todos los ataques vayan dirigidos al de atrás. Tiki, voy acá, tiki, ya está. Y lo voy a dejar que pelee con esto para aguantar un poco. Le doy ahí y ahora van a ver. Se van a dirigir estos ataques. Bueno, esa es bastante poderosa, Se van a dirigir esos ataques al principal, al héroe principal. Y cuando muera, ven que va bajando la barra. Va bajando la barra. Y ahí ya estaríamos matando al flaco, sin matar todos los demás. Una vez que lo matamos, ¡ting! Ya está, listo. Ya tengo mi core de 4 estrellas para mejorar mi
héroe a 5 estrellas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora les quiero mostrar algo súper importante. Voy a venir a la página de la DApp para explicarle 2 o 3 cositas que son súper importantes a la hora de poder hacer dinero con este juego. En principio hay que comprar el token en el caso de que no lo tengas. Para eso vamos a venir acá al Popcoin. Te dejo igual el enlace de lo que es Pumpkin Swap para que vos puedas comprarlo de donde vos quieras, ¿ok? O buscas el token y compras la cantidad que vos quieras. Una vez que vos tenés este token dentro de tu MetaMask, vas a venir a donde dice Game Get Why, ¿ok? Y acá tenés un par de menús muy importantes. Tenés, por ejemplo, Mis Assets. Dentro de Mis Assets vos podés depositar estos tokens dentro del juego. ¿Cómo hago? Básicamente acá digo depositar y me va a aparecer la cantidad que yo quiero depositar. ¿Ok? Le pongo depositar, me va a cobrar un fee muy bajito porque no es que lucran con eso. Y voy a tener que esperar, yo me deslogueo y vuelvo a loguearme en el juego para que aparezcan esos tokens. Eso súper importante. Otra cosa que vas a tener que súper en cuenta, chicos, es para poder sacar los NFTs que tenés dentro del juego y poder ponerlos dentro del marketplace, ¿ok? Hay que tener en cuenta, voy a traducir acá, que no todos los días puedo sacar yo un NFT y ponerlo en el marketplace. Para eso tengo los lunes, los miércoles y los viernes. Y hay un horario de 03 UTC, 04 hasta las 4 UTC, ya me queda poco tiempo, así que voy a tratar de hacerlo. Y luego tenemos a las 11 UTC y 12 UTC. Voy a sacar a esta chica, no, porque estoy en el ranking. Vamos a sacar a que está en 4 estrellas y le pongo retirar. Ahora vamos a dejarlo en el idioma original porque esas cosas suelen traer problemas, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí y voy a decirle que le quiero sacar a Le doy withdraw. Acá me dice que quiero sacar uno, le doy que sí. Y si estoy en el horario correcto, me va a aparecer y bueno, en este caso me cobra 0.29 centavos, ¿ok? Y le doy confirmar. Le doy confirmar y ya va a salir desde el juego y se va a meter dentro de lo que es el Adapt, ¿sí? De la página web. Bueno, como esto va a tardar, básicamente lo voy a hacer con algún NFT que tenga acá. En este caso, por ejemplo, tengo a Hardcar, ¿ok? Que lo quiero sacar. Voy a apretar donde dice Listen on Marketplace. Le doy acá y acá me va a volver a aparecer toda la... ya me apareció, acá está, ¿ok? Me va a volver a aparecer todos mis NFTs. Si yo quiero agregar otro, simplemente le doy clic acá arriba y digo el que quiero agregar. En este caso vamos a usar este que está acá, que lo tenemos en 4 estrellas, y le damos continuar. Una vez que le damos continuar, te va a decir cuántos querés vender. En este caso tenemos uno solo y te va a pedir acá arriba, me voy a tener que correr un poco, ahí, tiki, perdón. Acá arriba te va a pedir el precio. Recuerden, para el precio, buscarlo dentro del marketplace y buscar el precio más adecuado, ¿sí? Y más económico, si lo quieren hacer rápido. Bueno, amigos, hasta acá llegamos en este video. Creo que le he traído las cosas más importantes dentro del juego o las dudas que más preguntan. Si tenés otras dudas, podés dejarlo obviamente en un comentario. También te dejo lo que son mis redes sociales, ¿ok? Redes sociales, mi comunidad de Telegram, mi comunidad que somos más de 1000 y pico, así que está bueno meterte porque estamos hablando de estos juegos todo el tiempo. En el Discord igual. Y no me olvido, tenés la chance de participar por un box, ¿ok? NFT para el juego. ¿Cómo haces? En un comentario fijado te voy a dejar un formulario. Vos te tenés que suscribir al canal, activar la campanita y darle me gusta, dejar un comentario. Vas a dejar tu usuario con el cual comentaste y te suscribiste en el formulario y el correo. Un par de cositas nada más y lo envías. ¿Para qué hago esto? Para que sea un poco más ordenado y también a mí me quede la posibilidad de enviarte un correo y avisarte, che, ganaste y demás. También te voy a pedir obviamente que entres a alguna comunidad o me sigas en Twitter y demás para saber cuándo hago el sorteo. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.